El video en el aula sirve como una herramienta de trabajo, porque permite que los estudiantes visualicen y escuchen el contenido. De esta manera, se pretende que las clases sean distintas a las del modelo tradicional. El video que se presentará aborda el tema de congruencia de triángulos. A continuación, se ejemplificará cada criterio de congruencia. El primer criterio de congruencia que se abordará es el de lado, lado, lado. Para producir un triángulo con este criterio de congruencia, el primer paso es trazar un rayo partiendo de un punto. Este rayo constituye la base para diseñar el primer lado del triángulo a reproducir. Después, con el compás, se toma la apertura de un segmento del triángulo original, en este caso el segmento BC. Esta apertura se traslada al rayo trazado anteriormente y queda elaborado el primer lado. Para trazar los lados faltantes, con el compás se toma la apertura del segmento AC en el triángulo original y se hace un giro en el punto del primer segmento. Una vez que se tiene trazado el lado y el arco del triángulo, se copia la apertura del segmento AB con el compás. Y esa misma apertura se traslada de tal manera que origine el tercer vértice del triángulo a reproducir. Como paso final, se unen los vértices con dos segmentos correspondientes. Y de esta manera queda elaborado un triángulo con el criterio de congruencia lado, lado, lado. Como segundo criterio a presentar, tenemos el de lado, ángulo, lado. Teniendo en cuenta un triángulo para determinar este criterio de congruencia, haciendo uso de regla y compás, primeramente se debe considerar que para que este criterio se lleve a cabo es necesario tomar un ángulo que esté comprendido entre los dos lados a reproducir. Ahora bien, se toma un lado para realizar su respectiva copia. Se trata un radio. Se toma la apertura de uno de los lados del triángulo original y se traslada al radio reproducido anteriormente. Con este paso queda elaborado el primer lado del triángulo a reproducir. Después se pasa a reproducir el ángulo. Para ello se hace punto fijo en el vértice de la figura original, en común con los dos lados que forman el ángulo que está entre ellos. Posteriormente se abre el compás de tal manera que corte a los dos lados que forman el ángulo. Este mismo trazo se realiza sobre el rayo anteriormente trazado. Una vez realizado el trazo en el rayo, se toma la apertura que hay entre los cortes que se hicieron en la figura original, para después situarla en el trazo que se realizó sobre el rayo, y en el fruto obtenido se traza la prolongación de un segmento. Para el último lado, se toma la apertura que hay del vértice en común entre los lados y el ángulo al final del segmento, y se realiza un arco.
Este arco se traza en la figura a reproducir. Y queda elaborado el tercer vértice del triángulo. Como último paso, se unen los vértices. Y con este paso queda elaborado el triángulo con el criterio de congruencia lado, ángulo, lado. Como tercer y último criterio de congruencia, se tiene el criterio ángulo, lado, ángulo. Este consiste en demostrar que dos triángulos son idénticos si tienen un ángulo, un lado y un ángulo más que sean congruentes. Cabe señalar que es muy importante observar que en medio de dos ángulos se encuentre el lado. Se comienza al igual que los criterios anteriores, trazando un rayo partiendo de un punto. Posteriormente se toma la medida de un ángulo trazando un arco que corte dos lados del triángulo original. En este caso, los lados AC y BC. Luego se copia el mismo ángulo del triángulo original y se sobrepone en la nueva reproducción del triángulo. Con ello tenemos el primer ángulo congruente. Ahora se copia nuevamente con el compás la apertura de uno de sus lados adyacentes al ángulo reproducido anteriormente, para así lograr que el lado correspondiente sea también congruente. Teniendo ya un ángulo y un lado, solo falta reproducir un ángulo más, el cual debe ser adyacente al lado recientemente reproducido. Para trazar el último ángulo, se toma como punto de apoyo el extremo del segmento trazado. Nuevamente se abre un arco que corte el segmento AB y BC. Y con el compás se copia el ángulo correspondiente y se sobrepone, obteniendo así el segundo ángulo congruente. Para finalizar, se trazan dos nuevos rayos que partan de los extremos del segmento comprendido entre los dos ángulos, los cuales deben de pasar por un punto que determina el tercer vértice del triángulo. Con ellos se forma el triángulo congruente y se puede decir que es por el criterio ángulo, lado, ángulo. Como conclusión, podemos deducir que del criterio lado, 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 se lleva a cabo si en dos triángulos los tres lados de uno son respectivamente congruentes con los de los dos triángulos. Entonces, se puede decir que son congruentes. Del segundo criterio, lado, ángulo, lado, se puede decir que si los dos lados se forman un ángulo y estos son congruentes con dos lados, y el ángulo comprendido por estos de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Y por último, con el criterio ángulo, lado, ángulo, si dos ángulos y el lado entre ellos son respectivamente congruentes con los mismos de otro triángulo, entonces los triángulos son congruentes.